¿Cuántos estuvieron la vez pasada y recuerdan qué es lo que vimos? ¿Se acuerdan qué es lo que estudiamos? La doctrina, ¿verdad? Capítulo 1 de Timoteo, si se dan cuenta, Pablo le escribe a Timoteo. Recuerde que Timoteo era un pastor, era recién nombrado, al parecer era joven, pero ya era anciano de la iglesia, juntamente obviamente con varios pastores más, no era él solo, como vemos en el patrón bíblico, en la forma de la Biblia, que eran varios, no solamente uno. Entonces, pero aún así tenía que ser instruido, porque esa es la tarea de todos los ancianos, que todos se edifiquen unos a otros. Así como la iglesia se edifica unos a otros, también dentro del cuerpo de ancianos tienen que estar alerta de lo que se está moviendo y deben de estar cuidando la doctrina principalmente, porque de ahí parte todo. Esa es nuestra base, es nuestro fundamento de la fe. Entonces en el capítulo 1 de Timoteo, si se dan cuenta, Pablo insta a Timoteo a que cuide la doctrina principalmente. O sea, ¿y por qué? Porque de ahí parte todo. Si no tiene conocimiento de la palabra, no puede haber una transformación en su vida. La palabra es la que nos da fuerza, nos va alimentando, nos dice qué debemos de hacer. No podemos agarrar y, como mucha gente dice en el internet o algún que te encuentras en la calle, no, es que tú debes de orar y orar y orar y orar. Ok, sí, está bien. Nunca estamos diciendo que no debe de orar usted. Pero si no conoce la palabra, viene cualquier gente y le mueven la doctrina, porque en realidad no conoce la Biblia, pero no conoce la palabra. Entonces, muchos se excusan en eso. Es que no, Dios me guía, que por eso estoy yo en oración, y las doctrinas bien chuecas. O sea, no hay coherencia en eso. Son las dos cosas. O sea, una cosa debe ir acompañada de la otra. No podemos nada más agarrar una cosa y dejar de hacer el estudio, dejar de estudiar la palabra. No se puede. Entonces, en el capítulo 1, Timoteo siempre está instando, Pablo le está diciendo siempre a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y mira que como estos que se desviaron, cuáles son Himeneo y Alejandro, si no me equivoco, y los está siempre corrigiendo Pablo. Y es un problema actualmente terrible. Pero vamos a entrar al capítulo 2. Ok, vamos a iniciar. Capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. Ahora, en el tiempo cuando Pablo está escribiendo esto, acuérdese que los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Algunos eran martirizados, otros eran vituperados, algunos tenían que dar su vida por el evangelio. Y aún así, aquí vienen las enseñanzas de Cristo. Dice, ama aún a tus enemigos. Debemos de amar a todo mundo. A veces hay gente que aparentemente nos cae mal, pero no debe de ser así. Nosotros debemos de amarles. No se puede, pues, no puede haber diferencias entre nosotros. Aún dentro de los cristianos, ciertamente Pablo dice, sopórtense unos a otros. Pero ¿cómo va a soportar usted a otro hermano si no es en el amor? Y a veces podemos hacer juicios antes de tiempo y no poder conocer a las personas realmente. Entonces, la Biblia siempre, si algo dice no juzgues, es en esa parte de que debemos de controlar, debemos de soportar las cosas de nosotros mismos en el cuerpo de Cristo. Porque hay veces que cada quien tiene un criterio distinto. Ya hemos enseñado que a veces ciertamente hay cosas que no son pecado, pero cada quien tiene una forma de pensar distinta. No sobre doctrina fundamental, sobre otras cosas. Pero tienen formas de pensar distintas. Hay veces, por ejemplo, hay algunos que todavía pueden decir, no, es que venir en un ejemplo, ¿no? Y no quiero exhibir a Giovanni, pero por decir, alguien puede decir, es que venir en chorro es pecado. Puede ser, puede pensar, ¿no? Pero la Biblia no lo dice, no dice nada de eso. Entonces, bueno, a ti, dentro de ti, puede ser que tú estás haciendo un juicio ya de inicio. En este caso, el hermano va a trabajar de aquí se va a la playa. Entonces, ni modo que vaya en traje, ¿verdad? O sea, son cosas que como cristianos debemos de entender y debemos ser maduros. O sea, no debemos de juzgar anticipadamente, no debemos de sacar juicios anticipadamente en cuestiones así. No. Hay libertad, ciertamente cada quien se viste
de la forma que le agrada, pero no podemos sacar juicios. Ahora, cuando se vistan, ahorita vamos a ver qué es lo que dice Pablo hacia la mujer, cómo debe de vestirse una mujer. Entonces, ahorita vamos a ver estas cuestiones. Entonces dice, exhorto, o sea, está dándonos nos están ahora sí que echando ánimos, por así decirlo. Hermanos, les animo ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, no va a terminar por todo el mundo, ¿verdad? Sino está diciendo por por toda la gente que conozcas. Y principalmente por los de la congregación. Con esos tenemos ya, ¿verdad? Imagínense que ya seamos 100 en la congregación, no, pues estarse acordando de cada uno sí es complicado, pero más que nada da a entender de que estemos en oración constante por nuestros hermanos, por la gente que está a nuestro alrededor, por los que son inconversos, aún por nuestros gobernantes, ahorita lo vamos a ver. Pero no es con el fin de que ganara a Cristo, el mundo para Cristo o algo así, no, eso no lo enseña la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ok, vamos a estar orando por Peña Nieto, vamos a orar por el nuevo que entra, por Uruñuela, no me acuerdo cómo se llama el de ahorita, o Evodio que ya entró, que va a entrar, pero ¿para fin de qué? Porque no, sí, para que Dios le alcance, ¿no? Le conceda el perdón, el que Él alcance el perdón. Pero la Biblia nos dice, ¿para qué? Seguimos leyendo, dice, ¿qué dice ahí? Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿A qué se está refiriendo ahí? A que podamos vivir tranquilamente nuestra vida cristiana. Y aún si Dios mandara una persecución, bueno, pues Dios sabe por qué la manda, ¿no? Pero está refiriéndose al hecho de poder tener libertad para hablar el Evangelio. Ahorita, por ejemplo, ya en algunos lugares ya es prohibido citar textos en contra del homosexualismo. Entonces, eso sí es preocupante porque puedes llegar hasta la cárcel. Ahora, no hay que ser prudentes a la hora de enseñar. A veces no es necesario ir de frente, como les hemos enseñado, por ejemplo, a un católico que si idólatra de hueso colorado, no le vaya y le diga de frente, dele un gancho al hígado, dele por el lado. Cítele los demás pecados y ya después va a analizarse y va a decir, sí es cierto, estoy mal, estoy en un peligro delante de Dios. No es necesario que lo ataque con Si se dan cuenta, Jesús eso hizo. Cuando con el joven rico le citó primero los demás pecados, los demás mandamientos. Dice, no, Señor, todo eso lo he guardado. Todo eso lo he guardado. Y al último va con el que era de donde, ¿cómo dice? Sí, le dio en el juanete, como dicen, le pisó el callo. Entonces, al final, ¿sí lo analizan? Depende de la circunstancia, hay que ser adiestrados también para evangelizar, no nada más agarrar y como hay mucha gente que se echa de enemigos rápidamente a otros porque no aprenden cómo entrar. Entonces, podemos seguir el ejemplo de Cristo. Primeramente lo lleva por donde va sintiendo hasta que lo arrincona y ahora sí, ahí te va. Entonces, eso podemos hacer. Entonces dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es bueno? Hacer oraciones unos por otros. Si se dan cuenta, está hablando en el contexto de la oración, que a Dios le agrada que hagamos esto. Así que hágalo, cuando sienta hacerlo en su corazón, hágalo, esfuércese por ello y sobre todo por los de la iglesia. O sea, creo que con los de la congregación tenemos más que suficiente, ¿verdad? Dice, versículo 4, dice, el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 4. El cual quiere. La palabra quiere. No está en la parte, aquí en el griego, es una palabra
que no expresa su voluntad, sino es un deseo. Es como si yo dijera, ay, yo deseo ir a Monterrey, por allá. Tengo un deseo, pero a veces no lo puedo hacer. Entonces, pero si yo digo, voy a ir a Monterrey, entonces ya estoy diciendo que lo voy a hacer. Entonces, esta palabra quiere está hablando de un deseo, dice el Señor, como diciendo, yo quiero que todos sean, pero no todo se puede, no todo puede. No es de que no pueda, que Él no lo pueda hacer, pero Él ha preparado, dice, vasos para ira y vasos para honra. Eso lo encontramos en Romanos. ¿Por qué? Dice, a fin de mostrar su poder. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces aquí está expresando un deseo, el cual quiere, el deseo del Señor es que todos, pero no dice la Biblia por otra parte que no hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie, no hay ni uno solo. Entonces, por lo tanto, si no es el Señor el que nos salva, no se salva nadie. No se puede. El hombre está incapacitado, está muerto. Pues hay una parte de la Biblia, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida en abundancia. No se puede, pues. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere. Ahora, el versículo 4 nos está diciendo acerca de que sean salvos, pero el versículo 5 nos está diciendo ser salvo a través de ¿qué? No es a través de obras, no es a través de otros dioses, sino solamente un camino. Ya usted ya sabe, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué está hablando aquí? Es lo mismo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, hay un solo puente, un sumo pontífice. Por eso es un nombre blasfemo de la Iglesia Católica llamarle al Papa sumo pontífice, porque el más alto, sumo es lo más grande, lo más grandioso, lo más alto. Entonces, sumo, a eso se está refiriendo, el más alto puente. Entonces al Papa se le llama el más alto puente, tomando el lugar de Cristo. Por eso es un nombre de blasfemo. Por eso, ¿se acuerdan? Apocalipsis 17 dice que hay nombres de blasfemia, precisamente por ello. Toma el lugar del Padre, toma el lugar del Hijo y toma el lugar del Espíritu Santo, del Papa. Caramba, está terrible eso. Entonces, hay un solo Dios y un solo puente, un solo camino entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice el versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora, aquí la palabra todos es un hebraísmo, bueno, podría ser lenguaje de la época, para que me entienda. Un ejemplo. Ahorita yo puedo decir, no, oye, por decir que me pregunte alguien de los que no pudo venir, Vladis, ¿no? Por ejemplo, que me preguntara Vladis. Oye, amigos, ¿y quién fue allá a la barra? No, pues fue todo mundo. Estuvo todo mundo, o sea que todos, la mayor parte vinieron, ¿verdad? Oye, ¿quién fue allá al partido de fútbol? No, fue un montón de gente, vino todo mundo al partido. ¿Fue todo el mundo? No, ¿verdad? Es una expresión. Entendemos que es una gran cantidad de gente, que la gran mayoría estuvo. Bueno, aquí es lo mismo. En el lenguaje de la época es como una expresión. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, pero refiriéndose a los que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes? No lo sabemos, pero sí algo dice la Escritura que aún en estas cosas nosotros debemos de predicar. O sea, eso no nos quita de que, ay, como quiera Dios lo va a salvar, porque tenemos una tarea, es evangelizar. Eso a usted y a mí no nos corresponde estar diciendo, no, es que ya le prediqué a aquel y no quiere. ¿Y qué tal si Dios te pone en tu corazón? Háblale nuevamente. O sea, no podemos. Nosotros tenemos que hablar, como dice Pablo, está a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es así. Ahora, usted no se convirtió a la primera vez, me imagino, ¿verdad? Ahí lo cargaron hasta que ese hermano dirá,
es duro ese hermano que me vino a predicar como... Así es, o sea, ahí están como chivito, era un chivito y se hizo una oveja. Le gustaba andar descarriado y a punta de varazos con la palabra hasta que se alineó, ¿verdad? Entonces así es. Versículo 6 dice, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Otra vez nos está exhortando y dice, quiero pues que todos levantemos, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, otra vez Pablo vuelve a recalcarnos la importancia de orar. Versículo 9, a ver cuántas mujeres están aquí. Aquí están, ¿verdad? Las hermanas. Ok, vamos a entrar con las hermanas ahorita. Prepárese. Nada, viene una lluvia de bendiciones. Ok, ¿está listo? Está lista, digo. Dice, versículo 9, dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Ok? Asimismo que las mujeres se atavíen. La palabra ahí atavíen se traduce de la palabra griega cosmeo. Cosmeo. De ahí viene la palabra cosmético. ¿Qué es un cosmético? Es para maquillarse, belleza, champú, todas esas cuestiones que ustedes las mujeres creo que desconocen, ¿verdad? No saben qué son esas cosas, tenemos que dar. Entonces, esa es la palabra la palabra atavíen, es cosmeo. Entonces, que las mujeres, dice, se arregle con ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahora, aquí entra el tema de la libertad del cristiano ciertamente, pero también debemos de ver que no podamos ser piedras de tropiezo. Y no estoy hablando de santidad interna y externa como unos enseñan por ahí, no es eso, ¿no? Hay un predicador que no, santidad externa y santidad interna y no sé de dónde sacaron esas cosas. No, la Biblia no enseña nada de eso. Pero sí que la mujer dice que se vista decorosamente, que se sepan vestir. No está diciendo que si usan pantalón o no usan pantalón, porque hay pantalones que verdaderamente no son ahora sí que vulgares sería la palabra, yo creo. Pero hay unos que hasta te mandan al infierno por usar pantalón. Y igual si no predican con manga larga no pueden predicar, o con saco y bueno, un montón de cosas. Si traen short, si chanclas o cosas así, son un montón de cosas absurdas, pero le dan un poder espiritual a esas cuestiones y aún te mandan al infierno. Ahora, sí, la Biblia sí nos insta a que las mujeres sepan vestir correctamente, eso sí, no vestir de forma sensual. Dice, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. No con peinado ostentoso. Ayer comentábamos con una hermana el hecho de que las mujeres, cuando empiezan a tener dinero, lo primero que piensan es comprar ropa cara, muchas joyas y cosas de ese tipo, y maquillajes muy caros, y muchas cuestiones, vanidades, son vanidades al final de cuentas. Pero de una forma desmedida, es muy desmedido. E incluso ahí donde trabajo, hay unas que pues trabajan en la mañana, algunas tienen otro trabajo público, de puesto público, y pues ganan bien, y en la tarde van y trabajan ahí.
Y pues llevan buenos carros, llevan camionetas y llevan un montón de alhajas. Y bueno, parece que van de desfile de modas. Yo digo, o van a trabajar o van de desfiles de moda, porque no. O sea, ya mero se ponen hasta el molcajete. En serio, ¿no? Pero eso es vanidad, o sea, para ellos es, y una bolsa nueva, todos los días de la semana es una zapatilla distinta, ropa distinta, cosas así, ¿no? Pero el problema quizá no radica ahí, sino en los precios, gastan demasiado en cosas, muchas vanidades. Y eso, la Biblia es sabia, el Señor es sabio, la verdad. Le advierte a las mujeres, porque el hombre es un tanto menos, quizá. Dependiendo, ahorita hay muchos vanidosos también. No, es que eso ya es otro, por ahí son otro tipo de... Si es contra las mujeres, no me cambien el tema, no es cierto. No, sí, ahorita ya también los hombres, pero son medios raritos, algunos ahí. Es otro pecado, sí, porque la mayoría de estos que compran y se preocupan mucho tienden hacia afeminados y cosas así. Entonces, no digo que no se arregle, ¿no? Tampoco, no se vaya al extremo, que vaya, como hay unas ahí que le digo que eso es de santidad externa, santidad interna y no es que tanto. No, hombre, no se cortan ni el cabello las mujeres, unos cabellotes así parecen, ya nada le falta la escoba, en serio, pero no. Qué terrible, y que porque si cortan el cabello se van al infierno. Y así no puede ser. Ya, no, es un desequilibrio total, o sea. Y eso por causa de el capítulo 1, no conocer la doctrina. Entonces dice, no con peinado ostentoso. Creo que por los Facebook nos podemos dar cuenta de los famosos, ¿verdad? Que se gastan miles de dólares en un dichoso peinado. En un peinado, habiendo tanta necesidad en el mundo y por un peinado se gastan tanto dinero. A veces creo que hasta $3,000 por un peinado, o sea, más de 40,000 pesos por un peinado. Ya, por favor, ya. Son muchas tonterías. Pero ese es el mundo. Y eso es lo que el mundo vende. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, está hablando de oro ni perlas. Pero de una forma excesiva. No, quizá no cargar un anillo o una cadena, pero algo decente, si quiere, ¿no? Pero hay gente que está obsesionada. Sí, agarran y otra vez, ya menos se cuelgan todo lo que encuentran. Sí, entonces está hablando de ese tipo de gente. No está prohibiendo, la Biblia no prohíbe, sino de que uses algo pequeño, algo, no sé, algo que te regalaron. Pero sí que tu corazón no se vaya sobre esas cosas. Hay gente que es muy obsesionada con el oro. Y aquí, en este pueblo más, todavía a la gente le gusta cargar oro. Sí. Y dice, ni vestidos costosos. Si se dan cuenta, nos dice con peinado ostentoso, ni vestidos costosos. Otra vez ahí. Y vuelve a la ropa. Digo, si tiene la oportunidad de comprarse un buen vestido en un precio razonable, pues cómpreselo, ¿no? Que a veces está en oferta, cosas así. O si el Señor le permite hasta cierto punto tener un buen trabajo y comprar ciertas cosas, pero no ponga no se obsesione con estar compre y compre y compre y compre y compre. Con uno o dos que tenga para ocasiones especiales. Pero no se ponga a estar compre y compre. Porque hay gente que quincena tras quincena, compre y compre y compre. Ya después regalan o la andan... Bueno, no la regalan o la andan revendiendo, Leo. Ahora es la moda revender la ropa. Y no la usan. Y gastan nada más en cosas, en vanidades. Entonces dice, ni vestidos costosos, tampoco se va al otro extremo, que no compre ropa. Es que debe
Debe de comprar un balance, exacto. No ande buscando ahí digo, compre conforme a sus posibilidades, pero compre con sabiduría. Y si falta sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios. Versículo 10 dice que las mujeres se atavíen, dice que dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer cristiana se debe distinguir en el trato con sus vecinos, en el trato principalmente con su esposo, en ser mujeres que traten con cariño a su esposo, pues. Entonces, todo eso se debe demostrar, porque esa es la forma en que el mundo nos ve, o sea, el mundo ve. Y también dice, maridos, amad a vuestras esposas a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es una representación el matrimonio de el amor de Cristo. Entonces, por eso es importante. Una iglesia, una congregación que tiene matrimonios fuertes, va a ser una iglesia fuerte, porque es la base, es la familia, si se da cuenta. Ahora, no estoy hablando de hijos, estoy hablando de matrimonios, o sea, hombre y mujer. Que si hay hijos o no hay hijos de por medio ya es otra cosa, porque los hijos son temporales, los hijos se van a ir, se van a casar, van a hacer su vida, pero el matrimonio no, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, eso es lo que hace fuerte una congregación, matrimonios fuertes. Obviamente, mientras tenga hijos, su responsabilidad son los hijos, pero principalmente su responsabilidad de los hombres es su esposa, y los hijos son el plus, pero es la pareja de inicio. Por eso es varón y hembra los creó. Ese es el mandamiento. Los hijos son temporales, los hijos se van a ir, los hijos tienen que hacer su vida. Eso sí, mientras están en su casa, pues tienen que educarlos para que sean hijos piadosos, hijos en el Señor. Versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿En qué sentido estar en silencio? En la cuestión de la palabra. Ahora, no está hablando en el hecho de que usted no pueda ir a evangelizar, no está hablando en ese sentido. Está hablando dentro de la congregación. El contexto es dentro de la congregación. La mujer debe de preguntar, si está casada, debe de preguntarle a su esposo. Y no entrar en contienda. O sea, esto es con el fin de llevar una relación sana, un orden dentro de la iglesia. Y aquí Pablo lo que está diciendo es eso. Ahora también tiene que ver con el hecho de las pastoras y que las apóstolas y las profetas y cosas así que se han metido dentro de las congregaciones. Y es un desequilibrio, no es bíblico. Ahora Dios, muchos dicen, es que la Biblia es misógina, Dios es machista, porque no está hablando de eso. No está hablando de que usted no pueda hablar, de que usted no pueda orar, no, sino de la enseñanza. Nos da una razón teológica y nos da una razón también la Biblia en cuanto a la creación. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Somos distintos por diseño, hombres y mujeres. No lo sabemos, en realidad, por qué la mujer, Dios le prohíbe. Sí nos dice la razón, pero por qué el Señor ha tomado esa decisión, la verdad no lo sé. Entonces dice, versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿En dónde? Dentro de la congregación. En cuestiones de enseñanza. Por eso tenemos ancianos. Si alguien tiene dudas, debe de ir con un anciano y preguntar, oiga hermano, tengo esta duda. O diáconos. Y preguntar, ¿sabe qué hermano? Tengo esta duda. ¿Me puede enseñar? Eso es así, ese es el orden dentro de la congregación. Versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, la razón teológica nos las da, pero el por qué el Señor tomó esa decisión no lo sé. A Él le plació hacerlo así. Sí nos dice que la mujer fue engañada primero y por lo tanto queda descalificada para la misión de enseñar dentro de la congregación, para hacer el liderazgo dentro de la congregación. El hombre es el que toma la batuta, así como en el matrimonio, en la iglesia es el hombre. Tampoco no estamos diciendo que la mujer no debe de servir. No se vaya por el otro lado y dice, ya no debo hacer nada dentro de la congregación porque la Biblia dice que ya no, que esté en silencio. No está hablando de eso, Está hablando en cuestiones de enseñanza, desde un púlpito. Ahora, ¿qué es lo que sí puede hacer la mujer? Le puede enseñar a otras mujeres. Es más, la Biblia dice, las mujeres ancianas, mayores, ancianas, en el sentido de madurez, dice, enséñenle a las jóvenes. Entonces, por ejemplo, la hermana Grace ha de tener mucha sabiduría en cuanto a tantos años casada y con el hermano. Entonces, ella puede compartirle ciertas cosas que usted desconozca. Entonces, y así esa es la línea, pues. Entonces, la mujer sí le puede predicar a otras mujeres, enseñar. Si ustedes dicen, ¿sabe qué, hermanos? A los ancianos, hermanos, queremos hacer una plática de mujeres el tal día. Ok, vamos a orar, vamos a estar orando por ello y ya ustedes llévenlo a cabo. ¿Y quién va a predicar? No, pues va a predicar la hermana Alma, por ejemplo, Auri, va a predicar la hermana Auri. Que entonces la hermana Auri se tiene que preparar porque tampoco va a enseñar cosas que no son conforme a la Biblia, ¿verdad? Entonces se tiene que preparar y tiene que preparar un buen tema para las mujeres, tanto las casadas, solteras y aún adolescentes. Entonces, un día de estos, así debe de ser, o sea, deben de quizá ir viendo también ya las mujeres empezar a enseñar, porque sí es necesario. Ya se asustaron, ¿verdad? Ya le vi la cara. ¿Sí? Ya la veo así como que... Bueno, sí, no. Ya me dije, la hermana Auri abrió los ojotes así. Sí, entonces las mujeres deben de prepararse también, porque deben enseñar a otras mujeres y sobre todo a los hijos. Sí, tanto hombres como mujeres deben enseñarle a los hijos. ¿Ok? Es que la mujer, dice, debe de vestir con modestia, no con peinado ostentoso, sino que no se peine, tampoco se vaya al otro extremo, que después no se peinan y ya... O sea, en ocasiones especiales debe de peinarse o cosas así. Sí. Y que, bueno, entonces ya no voy a seguir con ese tema de los peinados, pues. Entonces, sí, pero sí, ahora las mujeres casadas deben de arreglarse para su esposo, eso sí la Biblia lo dice. Póngase, si ya está casada, arréglese para su esposa. Igual póngase ahí guapa para su esposo y que la vea bonita también. Amén. ¿Eso sí les gustó o no les gustó? Hermanos, ¿les gustó eso? ¿Los casados? ¿Allí yo? Hay que... Deben de arreglarse también para su esposo las mujeres. Capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, la palabra obispado es pastorado, si alguno anhela ser anciano. Dice, buena obra desea. Si alguien de los hermanos que está aquí quiere ser pastor, dice, buena obra desea. Es un anhelo bueno. Pero ese anhelo tiene requisitos. Y ahorita vamos a seguir. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo, que el anciano, que el pastor, que el ministro, que el presbítero, son palabras sinónimas, dice, sea irreprensible.
sea irreprensible. Es decir, que nadie te pueda decir nada. Todo cristiano, independientemente de que sea hombre o mujer, debe ser irreprensible. Debe de vivir su vida conforme a la palabra, de forma que nadie le pueda echar en cara nada. No, es que mira, tú hablas de la Biblia y mira cómo vives y cosas así. O sea, no se puede, pues. Debemos de ser irreprensibles, tanto hombres como mujeres. Dice, marido de una sola mujer. Es decir, que el pastor, una vez que se casa con una cristiana, ya no puede estarse divorciando. Que dice, es necesario que sea marido de una sola mujer. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Da cualidades, ¿no? Dice, debe ser sobrio, debe ser una persona tranquila, debe ser una persona prudente, decoroso, es una persona que tiene un buen comportamiento, que se sabe comportar bien ante los demás. Hospedador, que su casa la abre para que otros vengan. Mi papá, por ejemplo, hizo hasta 2 cuartos allá arriba. No, aquí es su casa, cuando quieran venir y y necesiten estar aquí, ese es un hospedador. O sea, el pastor debe ser hospedador. Que si alguien viene en necesidad, pues tiene que abrir su alacena incluso. Porque eso es así, o sea. Incluso hay congregaciones donde tienen hasta cuartos de visitas, porque es necesario. A veces hay predicadores que van de otros países y para que no gasten en hoteles, todos tienen ya cuartos dedicados a esas cosas. Dice, apto para enseñar. Apto, es decir, debe de estar preparado, no nada más enseñar por enseñar, sino que debe estar preparado, debe saber qué es lo que está enseñando. Versículo 3 dice, no dado al vino. Ahora, en nuestra cultura mexicana es mal visto que alguien beba, que un cristiano beba, pero en la cultura judía bebían vino. Ahora, había clases de vino, es lo que estábamos hablando el otro día con el hermano Ángel, que dice que el vino que en realidad se tomaba era el recién sacado de la uva, era nuevo, por eso es vino nuevo, incluso hay partes, no fermentado. Y lo vemos donde en la Biblia, cuando en las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, que hasta le dicen, oye, ¿por qué están dando el mejor vino al final? Porque en las bodas judías, primero el mejor vino lo daban al inicio. Y ya de ahí, conforme se les iba acabando, iban dando el que tenían guardado, ya fermentado, que ya tenía alcohol, porque la uva se fermenta. Y entonces, ya que se les acaba el vino y Jesús convierte el agua en vino, dicen, oye, este vino está mejor que todos los que nos han dado. ¿Y por qué lo dan hasta el final si deberían de haberlo dado al inicio? Entonces, ahí nos aclara la duda de que el vino no tenía alcohol, el vino bueno para ellos. Pero sí tomaban a veces ya con alcohol. Pero la cuestión aquí es de que la Biblia prohíbe tajantemente emborracharse. Ahora, si alguien salió del pecado del alcoholismo y todo eso, ni le lea esos versículos. O sea, dígale, no, ¿sabes qué, hermano? Tú abstente de todo eso. O sea, digo, aquí en México nuestra cultura se ve mal, pero si alguien de otro país le pregunta, debe de estar instruido usted para darle una buena respuesta. Porque con el internet luego llegan preguntas. Y una de ellas apenas me hicieron esta pregunta, pues por WhatsApp me dijeron, hermano, dice, la Biblia no habla de no prohíbe tomar, dice, pero ¿cómo le puedo enseñar a alguien o cómo debo de hacer para enseñar este tema? Entonces usted tiene que estar instruido para poder enseñarlo. Cuándo sí y cuándo no. Entonces en nuestro contexto puede ser mal visto que un cristiano se tome una cerveza. Incluso si trate de evitarlo cada vez que pueda, porque puede llegar a ser una piedra de tropiezo. Al menos que sepa sea gente que tenga usted mucha confianza, pero en realidad trate de evitarlo siempre. Tampoco le puedo decir, no, es que no lo haga, si lo hace es pecado, porque también estoy atentando en contra de la libertad del cristiano y no es la forma correcta de enseñar tampoco. Entonces debemos enseñar las cosas como son. Dice, no pendenciero, no grosero, no altanero,
Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. De ganancias deshonestas. Ahora, como ministros, ciertamente la Biblia dice ganancia. Una ganancia honesta y una ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta, haz un pacto con Dios. Mira, una promesa de fe y si tú das esta promesa, Dios te va a dar más. La ofrenda. Si tú le das un peso, el Señor. No, ¿verdad? Desde niño ya te están enseñando cosas deshonestas, o sea, una doctrina torcida en cuanto a las finanzas. Pero la Biblia no está diciendo, incluso el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. Pero debe ser de forma honesta, o sea, y es como acuerda a la congregación o los ancianos. Pero eso es una ganancia honesta. Lo deshonesto es cuando se utilizan versículos sacados de contexto, amenazas, que si tú no das, Dios te va a maldecir y van a caer las 10 plagas de Egipto sobre ti, y la maldición de Tutankamón porque no das ofrendas y diezmos y todas esas cuestiones. Entonces, esas cuestiones son ganancias deshonestas. Entonces la Biblia sí tajantemente dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, en estas cuestiones está hablando de instruir a los hijos. No es tampoco una dictadura, sino de instruir a los hijos. Versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Es alguien que es recién convertido y que va aprendiendo apenas. En este sentido, en el contexto, esto es un neófito. Alguien que es nuevo. Aunque esté avanzando muy rápido aprendiendo de la palabra, no puede ser candidato de momento a ser pastor. ¿Por qué? Porque es neófito, es nuevo. Se oye rara la palabra, neófito, da a entender como que es así que alguien que es tonto, ¿no? No. Se está refiriendo a alguien que es nuevo. Puede incluso ser nuevo y saber más que alguien que está 20 años en el Evangelio. Pero por el hecho de ser nuevo, la Biblia no lo descalifica. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que los frutos lo deben de... El aprender a servir y cosas así deben de darnos testimonio de esa cuestión. Entonces, alguien que es nuevo, aunque sepa mucho, no puede ser pastor. ¿Por qué? La Biblia nos dice la razón. Dice, no sea que envaneciéndose, es decir, ay, yo soy pastor y mira, ya tengo autoridad sobre algunas ovejas y se vaya a envanecer, dice, caiga en la condenación del diablo. O sea, está hablando de algo fuerte, ¿verdad? La condenación del diablo. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Alguien que quiere ser pastor debe seguirse preparando, como si algún día lo va a hacer, pero no debe de ser, el día que lo sea, tampoco es para que se envanezca. De hecho, es todos los días estar sometiendo la carne y el ego y todas esas cuestiones a la palabra. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Que los de afuera sepan que eres cristiano. Tanto hombres y mujeres, no necesariamente para los hombres. Como cristianos, o si seamos hombres o mujeres, debemos de tener buen testimonio para con los de afuera. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Para que la gente no ande hablando. Pueden hablar de ti, pero que te lo comprueben ya es otra cosa. Eso es distinto. Entonces, es como pasaron ciertas situaciones, se han hablado aquí, incluso aquí han hablado de nosotros, pero pues no pueden comprobar nada, porque no es verdad. Esa es la cuestión. Versículo 8 dice, los diáconos, primero habló de obispos. Una cosa son los obispos, pastores, presbíteros, ancianos, es lo mismo.
Y otra cosa son los diáconos. Es otra forma de servir al Señor para los hombres. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Otra vez, se parecen, pero no son iguales. El diácono hasta cierto punto no enseña. De inicio no enseña, sí lo puede llegar a hacer, pero está en un proceso de... Es como que la antesala para el pastorado. Y no todos los diáconos llegan a ser pastores. Por cuestiones de trabajo, porque algunos tienen trabajo y Dios no los llama de tiempo completo como el pastor. Entonces, el diácono tiene una función de ayuda también, de enseñar incluso. Pueden enseñar, pero deben estar como el pastor apto para enseñar, debe estar preparado para enseñar. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No calumniadoras, no estar hablando chismes y murmuraciones, eso lo deben de evitar, tanto hombres como mujeres. Que si hay cosas que no nos constan, no debemos estar inventando, sacando juicios, porque eso Jesús nos dice, juzgad con justo juicio. Es decir, no debemos de... A veces en nuestra mente humana ya sacamos y resolvemos el caso, como Sherlock Holmes, ya decimos, no, es que por ello, porque ella es así, esto y esto y esto. Y no sabemos ni la razón. Entonces no debemos de ser así. Eso la Biblia nos los prohíbe y es un peligro, ser muy juiciosos en esas cosas. Entonces, no calumniadoras, sino sobrias. Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez se parece, ¿verdad?, a lo del pastor, dice. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un ejemplo, cuando usted llega a congregaciones que hay hermanos que aunque no son pastores, bueno, aquí por lo regular es un solo pastor, porque ya vemos que no está conforme en la Biblia, ¿verdad? Pero hay hermanos, aún así podemos ver hermanos que hasta uno se acerca más a ellos porque siente una actitud de servicio. Digo, a lo largo de la vida cristiana hemos conocido a hermanos que quizá algunos han salido incluso de esas iglesias. Me viene a la mente al hermano, uno que iba a Guaviva, se llama Bernardo Torres, que desde niño yo me acercaba mucho con Bernie. Y siempre me llevaba muy bien con él, entonces, y sentía mucha confianza con él, y yo quería aprender de él al inicio. Entonces, eso se ganan honra, pues, dice la Biblia, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso es necesario, si se da cuenta, cuando usted empieza a servir a la congregación, el pastorado no es un liderazgo en sentido de dictadura, no, es un servicio. Eso debe de estar presente en nosotros, un servicio. Quizá mi servicio ahorita es enseñar, quizá puede ser barrer, quizá puede ser acomodar una silla, quizá puede ir por las tortillas, pero eso debe de verse reflejado, es un servicio. Eso es en sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dice, mayor es el que sirve. Entonces debemos de aprender a servir. Amén. Y incluso los nuevos, por eso es necesario que aprendan a servir. Por eso también es una de las razones por las cuales un neófito no puede ser pastor, porque necesita primero aprender a servir. Y aquí viene lo clásico, si tú quieres servir al Señor, debes empezar lavando los baños y todo eso. Ciertamente tiene razón en eso, obviamente, pero ellos, porque van viendo una jerarquía, un nivel, sí, eso tiene que ver con otro rollo, ¿no? Pero tiene razón, o sea, en cuanto al servir, uno debe servir en lo que pueda hacer dentro de la obra. No necesariamente lavar los baños, puede barrer, no sé, lo que Dios nos ponga a hacer, evangelizar, ir, etcétera, etcétera. Ya Dios lo va a llevar. Dijera
Spurgeon dice, hay muchas formas de ofrendar, dice, muchos piensan que ofrendar es solamente dar dinero, dice, no, dice, da tu vida, da tu tiempo, da tu conocimiento, da tu servicio, lo que sea, pero da algo, o sea, no necesariamente está hablando de dinero. Amén. Entonces, si se dan cuenta, dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, debemos de ser ejemplo. Somos como un cuerpo donde todos funcionamos y nos edificamos unos a otros. Yo, por ejemplo, he sido corregido por... Algunos de aquí me han corregido. Y no por eso ya me voy a sentir o yo, no me digas nada porque yo soy el que enseña. No. Todos nos corregimos. Ciertamente, como líderes tenemos todavía más responsabilidades de estarnos examinando y examinarnos. Pero si alguien viene y nos corrige, no tenemos por qué enojarnos si es que en realidad tiene la razón. Entonces debemos decir, no, pues gracias hermano, porque estás atento a lo que acontece dentro de la congregación. Y todas las enseñanzas de hecho se deben de juzgar, sino a que viene aquí. Si nada más va a estar escuchando y no está poniendo atención y no está juzgando, pues no hay diferencia entre que escuche a Enlace o Cash Luna o me escuche a mí. Porque si no va a juzgar, la enseñanza pues de nada sirve. Entonces esa es la cuestión. Entonces debemos de edificarnos unos a otros, debemos de ayudarnos unos a otros, debemos de orar unos por otros, como dice el capítulo 2 de Timoteo. Y algo que quería comentar, un ejemplo aquí, y aquí lo podemos ver muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí, sus papás no son cristianos? Hay varios, ¿verdad? Mita, Mari, por acá hay varios. Pero muchos de ustedes han llegado porque esto es como una familia. O sea, los hermanos mayores hacen una función de tutores, por así decirlo. No es que sean tus papás, porque dentro del evangelio no hay que abuelitos, sino en el sentido simbólico, ¿no? De que si eres un consejo, vas con alguien que te puede dar un buen consejo. Y es como una familia. Por eso es de que no hemos optado por dividir que los niños salgan. Quizá, el principio bíblico es de, como quiera, aunque se fueran a clase todos los domingos, de nada va a servir si en su casa usted no le enseña. Esa es la prioridad, el enseñarles en casa. De hecho, debe de hacerlo en casa. Aunque nos reunamos juntos, usted debe enseñarle a su hijo en casa. Así que debe tener cuidado con eso. Y algo que hemos visto es de que cuando estamos todos juntos conviviendo, pues es como una gran familia. De hecho es una familia. Por eso es que a la iglesia, sin querer queriendo, le pusimos familia en Cristo, porque es un cuerpo, es una familia, es la familia del Señor. Así debe de ser. Esto funciona como una gran familia, donde a mí me preocupa lo que le pasa a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque somos hermanos en la fe, somos hermanos en Cristo. Y es así que, por ejemplo, ha llegado Vico, ha llegado Karen, porque todos nos arropamos. Y no es como el modelo de donde llegan y no, tú al grupo de jóvenes y el joven se junta con otros jóvenes que están igual de perdidos, igual de nerviosos, igual de con tantas dudas y dudas con dudas y se hacen una duda más grande y cosas así. Y no se arregla nada. Y donde el joven está un líder de jóvenes que también es joven y ese joven tiene igual de las mismas dudas y cosas así torcidas y se hace un desequilibrio total porque no hay madurez, no hay la madurez de un adulto, porque precisamente todos nos edificamos unos a otros y es lo que pasa dentro de los grupos de jóvenes. Hacen un club social de jóvenes, en otras palabras. Aún incluso hay documentales de que aunque se les enseñe correctamente, no es correcto. Quizá de niños porque es distinto, ¿no? Quizá de niños. Y otra vez, vuelvo a insistir, no es responsabilidad de que les eduquemos a los hijos en cuestiones del Señor, sino es en cuestiones de los padres.
pero eso es así, debemos de respetar el patrón bíblico. Pero ya que una vez que ya tienen conciencia, debemos de estar juntos, aprendiendo todos juntos, porque ya tiene conciencia. Por ejemplo, Iriel ahorita me entiende muchas cosas de las que estoy diciendo, ya me entiende, y va aprendiendo ya. Quizás de momento no entiende todas las cosas, pero algunas cosas ya las entiende. Igual Maggie, ya ahorita ya me entiende algunas cosas, quizá. Digo, están pequeñas, pero por ejemplo, Diane, Kai ya son más chiquitos. Diane pues entiende algunas cosas, ahorita no me entiende de ostentoso, ni decoroso, ni de pudor. Ellos quizás sí necesitan un maestro, pero eso no le quita la responsabilidad a sus padres de enseñarle. Eso es distinto, eso es aparte, punto y aparte. Pero ya en cuestiones de jóvenes sí, ahí sí la Biblia ya unidos todos. Porque si no, hay desequilibrio, pues, o sea, juntas desequilibrio con desequilibrio y pues, ¿a dónde vamos a llegar, verdad? Entonces, y eso es lo que sucede. Analicen los grupos de jóvenes donde iban, ¿cuántos quedan en la fe? Y los que están porque están entretenidos, pero la gran mayoría están fuera, si lo analizan. Porque nunca tuvieron un fundamento. Y de nada les ayudó el grupo de jóvenes. Si se dan cuenta de ello. Así pasa. Y bueno, ya. Entonces, si se dan cuenta, Pablo empieza con Timoteo hablando de doctrina. Y de ahí sigue hablando de cuestiones de hasta cómo debe vestir la mujer y cómo debe ser los pastores y todo esto. Y si se dan cuenta, empieza con el hecho de la doctrina. De ahí va directamente con los pastores, cómo deben de ser, porque la primera responsabilidad de los que van a enseñar son de los que la iglesia y la gente del mundo se fija, son los pastores, los que enseñan. Pues, por ejemplo, si usted le enseña a alguien, si yo le enseño a alguien de aquí del pueblo y se convierte, ella va a tener toda la confianza de inicio sobre uno, ¿verdad? Es más, dice aquí el versículo, dice 3:13, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Pero precisamente usted le debe enseñar a juzgar también. Y alguien me dice, no, es que tú hablas temas que no deben de enseñársela al cristiano porque lo confunden y no sé qué tal. Le digo, no, le confunden porque a usted nunca se lo enseñaron. Pero yo a alguien, más en este tiempo, si yo estoy viendo todo lo que está pasando, yo le debo de advertir de todos los peligros que vienen. Le debo enseñar. Si ya se convirtió, ok, ahora vas a aprender esto. No es así, tienes que tener cuidado, debes de juzgar, debes de tener cuidado con el ecumenismo, de esto y de esto. Y ya eso ya no lo va a desconocer y él no va a tener ningún problema, no va a tener ningún problema. No, es que tú no debes de decir que fulanito es un falso profeta porque puede verlo a alguien débil en la fe y en realidad nunca conocieron el evangelio, esa es la realidad. Y puede ser que alguno por ahí sí lo conoció de verdad, pero no está instruido. Ahora, si es verdadera oveja, va a escuchar la voz de Cristo y se va a alinear. Y si no, pues va a poner un montón de excusas y pretextos y no se va a alinear jamás. Pero no es de que usted no le debe enseñar esos temas, ¿no? De hecho, es vital que usted le enseñe esos temas desde un inicio, porque así nadie lo va a poder engañar. Va a estar abierto, va a estar ejercitado en el discernimiento o en el juzgar, es lo mismo. Pero debe de enseñarle, porque si no, camarón que se duerme, dice, amanece en el caldo, ¿verdad? Así es. Bueno, ya con esto terminamos. Entonces tenemos que tener cuidado en la doctrina primeramente, de ahí todo eso se ve reflejado en nuestro testimonio y nuestra forma de vivir, y tener un equilibrio en nuestra vida cristiana, no ser dados a la avaricia, ganancias deshonestas y cosas por este estilo. Y las mujeres, vestirse adecuadamente, ser ¿cómo dice? Prudentes en todo, en su forma, en las finanzas. Aún hombres y mujeres debemos ser prudentes y cosas